continuación les vamos a presentar un proyecto sobre el asfalto. Somos estudiantes de Ingeniería Civil del tercer semestre de la Universidad Piloto. Nosotros tomamos este tema como proyecto porque nos pareció muy interesante y es a base de la química. El trabajo estaba conformado por Gisela Huertas, por Winston Alexis Vargas Prada, Juan Pablo Ángel y quien les habla, Juan Sebastián Guevara. Inicio al trabajo de investigación, el cual hemos realizado con mis compañeros. Las asfálticas naturales, las rocas asfálticas y los crudos pesados representan una alternativa como material de construcción de carreteras. De las diversas fuentes colombianas se tomaron los crudos, los cuales son clasificados como sidrales, Vendeyaco y Castilla. Rocas asfálticas de San Alberto y mezclas naturales, Norcasia y San Pedro. La económica mundial y la necesidad de ocupar mejores lugares estratégicos a escala comercial obligan a países en desarrollo, como en el caso de Colombia, a reducir los costos de producción de infraestructura para dar una mayor apertura a la inversión de los recursos. En este sentido, las carreteras realizan un papel muy importante en este tipo de inversiones. De esta forma nace la necesidad de implementar procesos y materiales más eficientes y menos costosos para que las poblaciones más alejadas de la ciudad puedan acceder a los corredores viales. Propiedades de los asfaltos naturales. El término asfalto natural se aplica a todos aquellos materiales encontrados en la naturaleza que contienen alguna proporción de crudos de petróleo en forma sólida o líquida. De aquí surge una gran cantidad de fuentes de material que, al igual que los crudos superpesados, tienen muy poca aplicación industrial. En Colombia las fuentes de asfalto natural se encuentran distribuidas en los crudos más pesados en Castilla, La Gloria, en Rubiales y en Gabán. En la elaboración de una mezcla de concreto asfáltico se emplean materiales pétreos de gradación definida y materiales bituminosos en proporción relativa a los agregados minerales. Tantos como de los unos de los otros requieren un grado determinado de procesamiento industrial. Los materiales asfálticos empleados en construcción de vías proceden de diversas fuentes que pueden ser de origen natural o materiales transformados o industriales. Los tipos de bitúmenes según su origen. Tenemos el alquitrán, su origen viene de la destilación del carbón. La aplicación en sus pavimentos es de bajo desempeño ya que es muy tóxico. Por otra parte, el betún, producto de los asfaltos naturales, en este caso su origen proviene de lagos, rocas, arenas, arcillas. Su aplicación en los pavimentos es en ciertos casos. Y por otro lado, el cemento asfáltico tiene su origen en la destilación de crudos. Su aplicación en pavimentos es muy común. Estos son materiales aglomerantes de color oscuro, constituidos por complejas cadenas de hidrocarburos de alto peso molecular. Su comportamiento físico-químico lo caracteriza como un fluido coloidal no newtoniano. Coloidal debido a que se presentan núcleos de polímeros con tendencia a condenarse por su afinidad polar, debido a que una solución o fase continua de hidrocarburos de inferior masa molecular que mantiene el estado de suspensión coloidal a los primeros. En el modelo estructural desarrollado por el grupo Char se presentan dos fases de la estructura química del asfalto. Una aromática conformada por los asfaltenos dentro de una solubilizante. Los maltenos, como una fase intermedia, se encuentran las resinas que junto con los asfaltenos flotan sobre los aceites.
La utilización química del asfalto es desarrollada mediante diversos sistemas analíticos. Fraccionamiento por precipitación, por destilación, cromatografía, análisis químico y análisis de pesos moleculares, todos en busca de composiciones en porcentajes de peso de los elementos constitutivos del material. En la actualidad adicionalmente se emplea, entre otros, el análisis ARA, en el cual se determinan las cantidades de saturados aromáticos, resinas y asfaltenos. Aprovechando las singulares propiedades del cemento asfáltico, impermeabilidad, cohesividad, adherencia y capacidad para resistir esfuerzos instantáneos y fluir bajo la acción de cargas permanentes, las funciones que presenta la estructura del pavimento son: permitir la unión y la cohesión entre los agregados minerales para resistir el ataque mecánico del tránsito, dar la impermeabilidad necesaria para proteger las capas estructurales del pavimento. Por otro lado, brindar el confort y la economía a los usuarios de la vía. Su aporte a la durabilidad es fundamental, ya que aparte de ser el agente ligante e impermeabilizante, aporta resistencia a la mezcla sobre los efectos abrasivos del tránsito, de la intemperie y de la variación de la temperatura ambiental. La cantidad de asfalto en una mezcla es uno de los factores más importantes de la calidad del pavimento. En el diseño debe existir un equilibrio tal que exista el suficiente cemental para cubrir los agregados, conformar los vacíos necesarios para el funcionamiento final de la mezcla sin perder la estanqueidad del conjunto. Para determinar la viabilidad del uso de un cemento asfáltico, se realizan ensayos específicos en búsqueda de sus propiedades físicas y químicas, así como su comportamiento geológico. Tenemos características mediadas, tenemos ensayos de penetración, tenemos ensayos de punto de ablandamiento, punto de inflamación, viscosidad, ductibilidad. Entonces vamos a empezar por el primero, ensayos de penetración. Él busca medir la dureza del material para ser penetrado a determinadas temperaturas. El ensayo de punto de ablandamiento. Con este ensayo pues podemos determinar con alguna precisión la temperatura a la cual el cemento asfáltico cambia de estado de sólido a líquido. Tenemos el punto de inflamación. Con esta prueba conocemos la temperatura a la cual las solventes del material se inflaman para luego generar combustión. Tenemos la viscosidad. La viscosidad es un conjunto de ensayos que permiten conocer las viscosidades del material a diferentes temperaturas. Por último tenemos la ductibilidad, la ductilidad mide la capacidad del cemento para alargarse antes de romperse cuando es estirado desde sus extremos. Clasificación de los asfaltos naturales. La clasificación de los asfaltos naturales está determinada por el origen el cual viene formado el material. Naturalmente, como cualquier otro elemento sometido a intemperalismo y a la acción geológica, se encuentran varios tipos de estructuración molecular y composición química. De esta forma se pueden encontrar asfaltos nativos, sólidos o semisólidos, por ejemplo, puros o casi puros. Hablaríamos del crudo de petróleo, asociados con materia mineral, que serían los crudos combinados con agregados, y asfaltitas duras, que serían las gilsomitas. Se tomarán los crudos pesados como parte de los asfaltos naturales, ya que a pesar de que se originan por la explotación industrializada, se les somete a muy poco o ningún proceso industrial luego de su acopio. En conclusión, los materiales asfálticos tipo asfalitas o asfaltos naturales que se emplean en la industria de la construcción y de los cuales se ha tenido alguna experiencia en Colombia son como grupo 1 los crudos pesados, grupo 2 los asfaltos naturales y el grupo 3 asfaltos naturales sólidos. Los asfaltos naturales generados por el afloramiento de crudos
y que se encuentran mezclados en diversas proporciones con materiales de las fuentes, agregados, material orgánico y agua. Por otro lado, los asfaltos naturales sólidos o asfaltitas son producidos por efectos tectónicos y que tienen muy poco o ningún porcentaje de solventes. Voy a hablar sobre el crudo pesado. En Colombia los más conocidos son crudo de Castilla, el crudo de Gabán, el crudo de Cedrales y el primero de los cuales ha sido el más estudiado en el país. Al realizar una destilación al crudo llegamos a un cemento asfáltico con las características de los crudos convencionales. Desde hace mucho tiempo se han venido usando indistintamente como material en diferentes etapas de la construcción. Este material es un líquido espeso menos denso que el agua. Generalmente presentan una composición química nafténica, aun cuando su destilación genera diversos productos. En la mayoría de los casos no pueden ser explotados de la mejor manera, dada su baja rentabilidad, teniéndose que emplear de manera directa con muy poco o ningún proceso industrial. Buenas, las rocas asfálticas, asfaltitas o gilsonitas. La asfaltita es un material en estado sólido compuesto por hidrocarburos de alto peso molecular. Se han producido gracias a efectos ígneos intensos sin la conclusión de oxígeno en este proceso. Se presenta la naturaleza en forma de estratos que van de centímetros a metros de espesor. Entonces, el segundo grupo de asfaltos naturales, la asfaltita, es un material en estado sólido compuesto por hidrocarburos de alto peso molecular. Se han producido gracias a efectos ígneos intensos, sin la inclusión de oxígeno en el proceso. Este se presenta en la naturaleza en forma de estratos que van de centímetros a decenas de metros de espesor. Entonces, le voy a explicar un punto de fusión de las rocas alfálticas, afaltitas o gilsonitas, que son las mismas, pero entonces se utilizan con diferente nombre. Entonces, el punto de fusión, su punto de fusión es algo variable, dada la condición sólida del material. Su composición química es bastante asfaltenos, es decir, compuestos orgánicos de alto peso molecular. La conformación de las rocas asfálticas, entonces, conformadas por anillos aromáticos que a temperatura ambiente conforman una especie de estructura cristalina, como lo podemos ver en la imagen, plana con inclusión de algunos granulas de metales como níquel, vanadio, azufre, entre otros. Naturales están caracterizados por ser una mezcla de crudo, materiales inertes, materia orgánica y agua en diferentes proporciones. En este caso, el crudo es un bitumen que afloró a la superficie a causa de cambios de posición de los estratos geológicos debido al tectonismo y que se mezcló con los materiales circundantes. Los asfaltos naturales son el tercer grupo que se está constituido y caracterizados por ser una mezcla de crudo, materiales inertes, materia orgánica y agua en diferentes proporciones. En este caso, el crudo es un bitumen que afloró a la superficie a causa de cambios de posición de los estratos geológicos. Es así como se encuentran fuentes de material en diferentes condiciones, con porcentajes de crudo que van de muy escasa hasta lagos de asfalto con muy poca contaminación. El compuesto orgánico del nafténico contiene una o más estructuras cíclicas o anillos saturados que contienen estructuras con partes importantes de la molécula. Los compuestos nafténicos a veces son llamados cicloparafinas o bencenos hidrogenados. La nafta es una fracción del petróleo refinada que contiene un alto porcentaje de estos tipos de hidrocarburos. En los fluidos de perforación, en particular en los lodos a base de aceite, las cantidades y tipos de hidrocarburos pueden ser contaminantes para este tipo de materia. También son parámetros importantes del rendimiento general de dicho lago o lodo. Los crudos pesados, como se puede ver en las partes anteriores de ese video,
Al ser destilados generan asfaltos similares, como por ejemplo a los convencionalmente empleados en pavimentación, debido a lo cual los métodos de diseño y resultados son análogos a los materiales inconvencionales. Entonces, ¿esto qué ocurre? Que al adicionarle asfaltita al crudo de calcita, su punto de inflación y combustión aumenta más de 50 grados centígrados. Entonces, de la misma forma sucede con los cementos asfálticos convencionales, que estos se utilizan. Entonces, los asfaltos convencionales son utilizados principalmente para las vías, pero entonces estos se extienden a aditivos, en explotaciones petroleras, también en elaboraciones de pinturas y barnices, en la elaboración de tintas y tinturas, arenas del moldeo metalúrgico, en elaboración de explosivos, en electricidad, equipos de abrasión, en las baterías para carros, motos y diversos vehículos, y sobre todo, como ya habíamos hablado, en las vías. Rocas asfálticas o asfaltitas. Modifica el concreto asfáltico e incrementa valores de estabilidad y disminuye el flujo de las mezclas a las que se les incorpora el material. Al adicionarle asfaltita al crudo de Castilla, su punto de inflamación y combustión aumentaban en más de 50 grados centígrados. De la misma forma sucede con los cementos asfálticos convencionales. Las rocas asfálticas o asfaltitas duras incrementan valores y incorporan materiales que se deben emplear en pequeñas cantidades mediante el uso de rejuvenecedores, dado que esta se adiciona a la mezcla desde un porcentaje de asfalteno, que de una u otra forma es un material bituminoso, enjuvecido y sin rastros de aceite o resinas en una constitución. Terminado, quiero darle las gracias por prestarnos atención en nuestro video. Muy pronto tendremos más videos que mostrarles y espero que les haya servido de su ayuda.